sigas nuestro programa a través de las redes sociales. Con la ley en la mano oficial. Con la ley en la mano oficial. Hoy vamos a tratar temas de relevancia, temas de interés para todo el público y la sociedad. Hoy platicaremos acerca de un evento muy interesante que se va a llevar a cabo en la Ciudad de México. El segundo Foro Internacional hacia la Convivencia Intercultural, Democrática, Derechos Plurales, Género y No Discriminación. El lugar en donde se va a llevar a cabo se los vamos a confirmar en los siguientes días en que estemos produciendo con la ley en la mano. Pero bien, va a haber diversos ponentes de talla internacional, de talla nacional, y que a su vez también son conferencistas, escritores y docentes. Ponentes que manejan los temas con gran facilidad porque son especialistas en los mismos. Pero además del segundo foro, hoy vamos a platicar también de qué son los medios alternos de solución de controversias, y estará con nosotros para el caso la doctora en Derecho Constitucional Guadalupe Cruz Jiménez, quien más adelante va a sumarse aquí a este staff. Bien, amigos, pero además otro tema muy importante de relevancia es el suicidio en los adolescentes. ¿Por qué un adolescente toma esa enorme decisión de quitarse la vida? ¿Qué es lo que influye? ¿Cuáles son los medios que lo orillan a quitarse la vida? Jóvenes llenos de vida, jóvenes con un futuro bastante prometedor y que deciden por alguna circunstancia que en ocasiones resulta ajena a nosotros, deciden quitarse la vida. Estos y otros temas son los que vamos a tratar hoy en Con la Ley en la Mano Oficial. Su amigo Alejandro Barrón les da la más cordial bienvenida y les saluda desde este foro. Bien, está con nosotros la doctora en Derecho y amiga de todos nosotros, Rosalinda Cardona Moreno, quien es docente, postulante y conferencista del Centro de Estudios Superiores en Ciencias Jurídicas y Criminológicas, AC-CECIJU. Ella va a participar en este segundo foro con el tema Los derechos fundamentales y las garantías individuales para una convivencia social sin discriminación. ¿Por qué hablar del tema de la discriminación? Porque hoy nuestra sociedad, con tantos cambios y avances que ha tenido, todavía se encuentra un poquito empantanada en esa temática de los derechos fundamentales y de las garantías individuales de cada una de las personas y habitantes de este país, los cuales hoy, por su corriente social o por su... hay muchas formas, hoy se me ha ido la palabra, pero bueno, por sus preferencias, son discriminados. Este tema es el que nuestra amiga la doctora Rosalinda Cardona Moreno va a tocar en este segundo foro internacional hacia la convivencia intercultural, democrática, derechos plurales, género y no discriminación. Doctora, te damos la más cordial bienvenida. Con la ley en la mano, te agradece tu presencia. Muchas gracias, doctor Barrón, por la invitación y por darnos este espacio para promover este segundo foro internacional. Además, quiero decirte que este foro está avalado por la Organización de las Naciones Unidas y van a venir ponentes de Latinoamérica. Va a ser un foro muy interesante. Entonces, organizado por CRECEM. Y mi participación en este caso, como tú bien lo mencionas, es acerca de los derechos fundamentales y las garantías individuales para la sana convivencia y la no discriminación. Desde toda la vida, las mujeres sobre todo, hemos sido discriminadas. Si recordamos desde la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, que se dio con el triunfo de la Revolución Francesa, vean el título de esos derechos, derechos del hombre y del ciudadano. Automáticamente nos excluyeron de esa declaración. Y de ahí nos vamos a otro antecedente inmediato, que sería el de los derechos humanos, doctor. Sí, nos reconoce la Constitución los derechos, que todos los mexicanos gozamos de los derechos, que anteriormente se hablaba
que nos otorgaba esos derechos. Pero con la reforma del 10 de junio del 2011, que se hace esta reforma importantísima en cuanto a los derechos humanos, se cambia ese nombre, primero de garantías individuales por derechos humanos, derechos fundamentales. Y además ya no es el que yo te otorgo esos derechos, es el reconozco, se reconocen estos derechos. Pero no ha bastado con eso, porque por eso se han dado tantos movimientos feministas, para que se vaya dando es un derecho fundamental, pero no lo ejercemos plenamente. Por eso es incluso que la Organización de las Naciones Unidas en 1999 declaró el Día Universal de la Mujer para que tenga una vida libre de violencia. ¿Cuántas leyes no conocemos, doctor? Por ejemplo, la Convención Belén do Pará, que es para evitar precisamente la violencia que se sufre, sobre todo en nuestro país. Porque hay que ser realistas y tenemos que decirlo con todas sus letras, que a partir de que se da el asunto del campo algodonero con las mujeres que aparecen muertas en Ciudad Juárez, y que ese asunto lo atrajo la Corte Interamericana, se condenó al gobierno mexicano, porque el gobierno mexicano estaba faltando al principio de legalidad, porque el Estado mexicano tiene la obligación de darnos esa seguridad, sin embargo, no la da. No se siguen las investigaciones correctas y demás. Por eso se atrajo y se condenó al Estado mexicano. Y si somos realistas, el Estado de México, en la actualidad, de todas las entidades federativas que tiene nuestro país, es el número 1 en feminicidios. Ahorita que dices feminicidios, fíjense, es triste el saber y el poder ver, escuchar, conocer que este tipo de delitos en contra de las mujeres ha incrementado, ha aumentado, y como dijeren por ahí algunos conocedores o algunas gentes socialmente, va en aumento como la gasolina. Sube la gasolina y va subiendo el feminicidio. Constantemente vemos mujeres golpeadas, violentadas, asesinadas. Señores, nuestro país no puede permitir, la sociedad no puede permitir que el feminicidio siga subiendo, siga incrementando. Debemos invitar a todas aquellas gentes a que sean formen parte de la gente que no violenta a la mujer, de la gente que no la agrede. Es increíble seguir viéndolo así. Sí, por eso yo creo que el Estado mexicano debe tomar cartas en el asunto, y de hecho lo está haciendo. Y precisamente mi ponencia va dirigida a esas minorías a las que les llega la información, sobre todo las comunidades indígenas, el hacerles ver que tienen derechos y que no se queden calladas, en que debemos de tener una cultura de denuncia. Y sobre todo la solución, yo pienso y estoy plenamente convencida que no nos queda otra más que la educación, doctor. Porque ya la UNESCO se pronunció en relación a esto. Se hizo un estudio donde se está analizando que en México realmente se violan mucho los derechos fundamentales en relación a las mujeres. Sobre todo a las comunidades indígenas, mujeres indígenas que son golpeadas. Híjole, te interrumpo y me atrevo a comentarte, hoy en día no solo son las mujeres indígenas, en muchos lugares, sí, muchas mujeres profesionistas, mujeres exitosas, mujeres que van avanzando en esta jungla de asfalto, permítame decirlo así, son agredidas, son violentadas. Las agresiones no solo son físicas y verbales, hay muchos tipos de agresiones en contra de las mujeres, en los centros de trabajo, en la calle, en la propia casa, en la familia. Es mucho lo que hay que trabajar. Entonces hay que invitar a la gente a que no agredan a la mujer. Sé que se va a escuchar un poquito crudo, duro y difícil, pero venimos de una mujer, tenemos madre, hombre, caray, y entonces no podemos seguir permitiendo que las agresiones de toda índole y que lleguen al feminicidio sigan avanzando. Necesitamos, no solo es una tarea de la autoridad, es una tarea de la sociedad, es una tarea
de educación desde el seno materno, desde el seno familiar. Por eso este segundo foro internacional hacia la convivencia intercultural, democrática, derechos plurales, género y no discriminación, que está organizando CREMSES en concilio con CECIJU. Ambas instituciones educativas van a realizar este magno evento. La fecha está propuesta para los días 24 y 25 de mayo de 2018 en un horario de las 9 de la mañana a las 19 horas. Y el lugar, nos han propuesto el Palacio Legislativo, uno de los auditorios del Palacio Legislativo en San Lázaro. Estamos en punto de confirmárselos y una vez que tengamos esta confirmación, con todo gusto se los haremos saber. Pero doctora, además de la no discriminación, ¿qué otro punto medular se va a tocar en este foro? Bueno, tenemos temas bastante importantes, precisamente el de la violencia. Se va a tratar la violencia en cuanto al derecho laboral, la discriminación que existe en los centros de trabajo. Yo creo que vamos a tener ponentes muy importantes, especialistas en cada una de esas materias, y que pues van a participar con su respectiva ponencia, doctor. Claro, este foro va dirigido a todo el público en general y a todos los estudiantes, alumnos, público general que quiera sumarse al esfuerzo de la sociedad por evitar la discriminación y el respeto a la democracia, a los derechos plurales, y además dejemos de lado ya, dejemos pasar y ya aceptemos las cuestiones de los tipos de los géneros, ¿no? De los tipos de género que muchas veces se pierden y la gente también violenta todo este tipo de situaciones. Así es. La importancia y relevancia de este segundo foro internacional, pero además de todo, un poquito nada más de antecedente. ¿El primer foro dónde se llevó a cabo? Se llevó a cabo el Día Internacional, cuando se reúnen todas las mujeres y se lleva lleva el Día Internacional a la... ¿Dónde tengo el dato? Se le fue. El primer foro se llevó en el país del Perú, en donde también la doctora ya se le olvidó, porque es un poquito molesta. No, yo estaba hablando del marco jurídico, doctor. No, el primer foro, ¿en dónde se llevó a cabo? Bueno, eso es diferente. El primer foro se llevó a cabo en Lima, Perú. Fue un logro que se llevó a cabo mediante la mediación de la doctora Rosamelia Pérez Hopkins, directora de las comisiones de género y no discriminación, y de la doctora Milka Jacqueline Silva Mendoza, como directora y decana del Colegio de Abogados de Lima. Ahí surge la idea de llevar a cabo estos foros internacionales y que visiten todos los países de Latinoamérica. El año pasado tuvimos la fortuna de estar allá participando y realmente fue un foro muy interesante donde se hicieron varias propuestas, se hizo varios análisis, y si te das cuenta, doctor, en este foro vamos a hacer un recuento de lo que se ha hecho. ¿Qué hemos avanzado en Latinoamérica? Los avances que tenemos y las propuestas, ¿por qué no?, que vamos a tener con la realización de este segundo foro. Es la continuidad que se le da al trabajo que ya se hizo con nuestros compañeros de Lima, Perú. Bien, ahora vamos a platicar un poquito, ahora sí, doctora, de ese marco jurídico, porque el marco jurídico tendrá que cambiar. Si bien es cierto, la violencia de género y la violencia de la discriminación, la violencia de género y los derechos plurales que se manejan en todo el mundo puedan ser similares, pero cada país le va dando una temática, una tonalidad diferente. Sí. Ese marco jurídico que se va a manejar en este país, México, ¿cuál va a ser? Es darle continuidad a esos foros. Préstemelas. Gracias. Gracias, doctor. Mira, se estipula el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer en el primer encuentro feminista que se lleva a cabo en Latinoamérica y el Caribe.
ahí se lleva el primer encuentro, y este es celebrado en Bogotá, Colombia. Y el 25 de noviembre de 1981, en conmemoración al asesinato de 3 hermanas, doctor, que estaban, eran activistas, que estaban en contra de la dictadura del presidente Trujillo en la República, en Santo Domingo, fueron asesinadas. Y en 1993, en el marco de la Conferencia Mundial de las Naciones Unidas sobre Derechos Humanos, se reconoció, estoy hablando de 1992, donde las Naciones Unidas reconocen que los derechos de las mujeres es un problema de derechos humanos y que desgraciadamente no se cumple con los derechos fundamentales. Después tenemos la 4ª Conferencia Mundial sobre la Mujer, que se lleva a cabo en Beijing. Aquí se consideró violencia contra las mujeres y es un obstáculo el que seas mujer, para que te otorgue, puedas disfrutar plenamente de tus derechos, que todas las constituciones lo tienen, ¿sí? Y posteriormente se da el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer el 25 de noviembre, así lo estipula la Organización de las Naciones Unidas desde el año de 1999, en conmemoración precisamente de los asesinatos de las hermanas Mirabal, que son las opositoras, las que eran opositoras al régimen del presidente de Santo Domingo. Después de que surge todo esto, se retoma toda esta temática y es como se crean estos distintos foros a nivel internacional, porque no es el único, hay varios foros que se llevan a cabo en Latinoamérica y en Europa también, doctor. Sí, porque no es un problema que sea exclusivamente de Latinoamérica, es un problema incluso también en Europa existe todo esto. Bueno, podemos ver que es un problema cultural a nivel mundial respecto de la discriminación, los derechos plurales de género, y toda esta problemática es mundial, no es de México, no solo es de nosotros. Los invitamos a que participen los días 24 y 25 de mayo de 2018 de las 9 de la mañana a las 19 horas en este segundo Foro Internacional hacia la Convivencia Intercultural Democrática, Derechos Plurales, Género y No Discriminación, que está organizando CREMSES y CECIJUC. Vamos a un corte comercial y regresamos. Regresamos, amigos, a Con la Ley en la Mano Oficial. Bueno, pues acabamos de escuchar a nuestra amiga, la doctora Rosalinda Cardona Moreno, para que nos ha venido a dar una pequeña introducción de lo que va a ser el segundo Foro Internacional para la No Discriminación, los Derechos Plurales y Género. Así entonces, ahora vamos a tocar otro tema muy interesante, pero que además es bastante importante para todos aquellos amigos litigantes en materia penal. Abogados postulantes, escuchen esto.
La doctora en Derecho Constitucional Guadalupe Cruz Jiménez estudió la carrera profesional de técnico asistente ejecutivo y de igual manera obtuvo la licenciatura en Derecho. Posteriormente estudió una maestría en la Procuración de Justicia Federal y cuenta con un doctorado en Derecho Constitucional. Ha impartido diversas conferencias en prestigiosas instituciones y magnos congresos como lo es el Instituto Nacional de Ciencias Penales, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Universidad Nacional Autónoma de México, la Procuraduría General de la República, entre otros. Principalmente la doctora se desempeña en la rama penal y los derechos humanos. Actualmente se desempeña como agente del Ministerio Público de la Federación, lo que hoy, doctora, conoceríamos como los fiscales. Le damos la más cordial bienvenida a este su programa Con la Ley en la Mano Oficial y vamos a platicar un poquito, doctora, derecho constitucional, para que la gente se vaya metiendo. ¿Qué es el derecho constitucional? Bueno, el derecho constitucional nos va a dar, nos va más bien como gobernados, nos va a dar los derechos, nos va a proteger los que tenemos derechos, que no sean violados, que sea todo apegado, ahora sí que como lo decimos la palabra, a derecho. Nos va a proteger en todos los ámbitos. Bien, y dentro de este marco de protección constitucional del cual gozamos todos los mexicanos y toda la gente que vivimos en este país o los extranjeros que pisan suelo mexicano y que automáticamente obtienen el beneficio de la protección de la legalidad de la justicia mexicana. En todo este desarrollo de el nuevo Código Nacional de Procedimientos Penales y toda la evolución que ha tenido el derecho y principalmente el derecho penal, hay una parte muy interesante y muy medular, doctora. Esa parte que nos habla de los medios alternos de solución de controversias que también se desprenden de un artículo constitucional. Así es. ¿Por qué no nos platica un poquito de ese tema? Lo que lo regula es el artículo 17, en su párrafo cuarto, que nos dice que todas las leyes van a tener o van a ser previstas por un mecanismo alterno de solución. Esto es decir, que vamos a evitar llegar a un juicio litigioso, a terminar en forma rápida un conflicto que haya entre particulares o entre otras personas, hablando de una empresa o una dependencia. Es la ley que lo regula, la Constitución, y es el mismo derecho que tiene un extranjero que un nacional. Hay diferentes formas de llegar a una solución de esa controversia. ¿Cuáles son esas formas? Así es. Lo que pasa es que el mecanismo alterno de solución de controversias, hay una figura que se llama un órgano desconcentrado, que viene la mediación. ¿Qué quiere decir que la mediación? Participa un facilitador, que nada más está como espectador, ¿sí? Él no puede opinar ni puede proponer soluciones a esos conflictos, lo hacen únicamente entre las partes. Quien hace esa propuesta de conflicto, para solucionar conflictos, viene siendo una persona que se le llama facilitador. En este aspecto, lo que es la conciliación, sí puede él intervenir. Yo puedo proponer como conciliadora una solución al conflicto que hay entre dos personas, ambas tienen que estar de común acuerdo para que esto se llegue a una mejor solución, pero las tres partes pueden proponer esa solución al conflicto que se esté ventilando con la intención de no llegar a un litigio, de no llegar a un juicio. No sea malita, vamos para que la gente que nos sigue en redes sociales le quede un poquito más claro. Un facilitador. ¿Quién es un facilitador? Okay. ¿Y qué tipo de profesional es un facilitador? Bueno, un facilitador debe tener una carrera en psicología y en derecho penal. El facilitador es la persona que va a mediar entre las dos personas, digamos entre la víctima y el imputado de un conflicto. Yo como conciliadora los voy a mandar, se le llama facilitador en la vida actual, anteriormente era un conciliador, ahora se le conoce como facilitador. Es la persona que va a tratar de mediar entre las dos personas, imputado o víctima, de llegar a solucionar un conflicto de la manera más pronta y corta para evitar, como lo reitero nuevamente, de llegar a un juicio litigioso. Esa persona mediadora o facilitadora es la persona que le va a dar una solución. Aquí sí puedo intervenir, yo le voy a proponer la manera en que vamos a resolver ese conflicto, siempre y cuando ambas partes estemos de acuerdo. Que sea de la mayor forma precisa, debe ser con discrecionalidad, es confidencial, debe ser oral, y este facilitador, cuando tiene una propuesta de la autoridad, uno como autoridad puede ser el juez o el Ministerio Público, hace una derivación. ¿Qué es la derivación? Una propuesta de ese mecanismo hacia el facilitador. Yo le voy a decir, ¿sabes qué? Hay este conflicto entre esta persona y esta persona, se me ocurre un daño en propiedad ajena. Ok, se le manda una petición a ella de cuando las personas ya, los intervinientes son ya realmente ubicados, que tenemos un domicilio, tenemos un teléfono, un correo, y que estamos plenamente identificados para que ella, esta persona facilitadora, pueda citar a ambas partes
puede hacerlo de manera individual o lo puede hacer de manera conjunta para que participen en una conciliación, una reunión donde se van a derivar las situaciones que hay y se van a proponer ahora sí que la forma de solucionar ese problema. Bien, eso es lo que hace un facilitador, que anteriormente se conocía comúnmente como un conciliador. Conciliador ante la gente del Ministerio Público, conciliador que va a reunir a las partes afectadas, al que nosotros conocemos comúnmente como el denunciante, ¿sí? Y a la persona a la que denunciamos. Entonces ese facilitador, que además ya nos dicen que debe tener una preparación para que todos nuestros amigos que no son abogados y que nos siguen en redes sociales, sepan que ese facilitador es un profesional en psicología y en el derecho. Y si no tienen ninguna de estas, pero es una excelente persona para conciliar. No podría caber, porque tiene que tener esa facultad de psicología, ver hasta dónde tener esa percepción de las personas, dónde no nos puede generar un conflicto mayor al que ya hay, que además es una persona susceptible de que pueda generarse a que sea parte de ese mecanismo. No todas las personas son acreedoras a que se metan a un mecanismo de solución. ¿Por qué digo que no todos son acreedores? Porque ya pudo haber una persona que ya tuvo una oportunidad de ventilar un conflicto con un mecanismo, si no cumplió con él, ¿qué pasa? Que esto queda un antecedente, primero hay una base de datos, se registra, se revisa, que las personas que van a participar en este caso como imputados no tengan un antecedente de que ya hayan participado en una situación similar por el mismo delito o por algún otro y que no hayan incumplido a ese mecanismo. Si ya dieron un incumplimiento al mecanismo por el delito que haya sido el mismo diverso, ya no son susceptibles de entrar a ese mecanismo para solucionar ese conflicto. Ya que pasaría aquí, bueno, pues nos iríamos a un juicio litigioso para poder solucionar el conflicto y ya no podría ser de manera pronta. Pero hablamos mecanismos alternos de solución de controversia. Sí. Y hablar por mecanismos es en un sentido plural, y entonces estaríamos hablando de que hay diversos mecanismos. Sí, aquí viene lo que es la mediación, y como le comentaba a usted, es la parte donde nada más las dos partes, lo que es el afectado y el imputado, van a participar y van a proponer sus soluciones. En la conciliación interviene la tercera persona, que en este caso es el facilitador. También dentro de esos mecanismos alternos de solución hay uno que se llama junta restaurativa. El ejemplo lo podríamos dar con los daños que hubo en los departamentos del temblor. En esa junta restaurativa van a intervenir la facilitadora, las partes víctimas y la persona que está como imputada, en este caso la empresa o la constructora, y entre todos pueden participar en esta forma para generar una solución al problema. En el caso, por ejemplo, de los departamentos, le decía, pues a lo mejor como habitantes decimos, ¿sabes qué? Yo quiero que me recuperes o me pagues mi departamento al 100%. La constructora puede decir, nada más te voy a dar el 50% porque no toda la culpa fue mía, a lo mejor fue la mano de obra, el material, lo que haya sido. Pero en la junta restaurativa pueden participar 2 o más personas. Entonces, que en esa junta restaurativa intervienen diversos afectados. Así es. Diversos inculpados. Así es. Y nuestro facilitador o mediador se va a encargar de que la gente pueda sentarse a platicar. Así es, esa es la diferencia que hay, porque las otras normalmente se da entre 2 personas nada más, víctima e imputado, que por lo regular viene siendo una víctima o un imputado. La mediación, la junta restaurativa y la conciliación. Y ahora la conciliación. ¿Y por qué no nos habla un poquito de la conciliación? Para que la gente, amigos de redes sociales que quieran hacer alguna pregunta, saben que pueden hacerle una pregunta aquí a nuestra invitada y con gusto en este momento se las va a responder, o escríbanla y con gusto también se las respondemos. Bueno, entre la conciliación, reitero nuevamente, participan 3 personas, facilitadora, víctima e imputado. Yo como víctima voy a pedir qué es lo que quiero que se me repare del daño que tuve. El imputado va a mencionar si está de acuerdo en hacerme la reparación como yo la pido, si no va a ser su propuesta, pero la facilitadora en este punto sí puede generar o mencionar alguna otra solución diversa a la que ambas partes estén proponiendo, con la finalidad que todas las partes, es decir, víctima e imputado, estén de acuerdo en esa solución. Yo como facilitadora puedo hacer propuestas diversas a lo que la gente tiene, de que la persona víctima, tenga de la mayor forma posible su reparación del daño, el imputado tenga el menor afectación y evitar que se llegue a un conflicto. ¿Y cuáles serían los beneficios que obtendrían o utilizarían estos mecanismos de medios alternos? El beneficio que tendríamos aquí es evitar llegar a un juicio. Hay un conflicto, ya se puede parar, digámoslo así, desde la denuncia o la querella ante el Ministerio Público, se puede ventilar ahí, sin evitar ser llegado a juicio.
Aún así, cuando la situación, alguna de las partes no accede a esa mediación o a esa conciliación, se va a ventilar a un juicio. Pero el juez tiene aquí la facultad de proponer también solucionar esa controversia ante un conciliador, un facilitador. Se les manda a un órgano desconcentrado precisamente para atender la controversia, y si se cumple con se acaba el conflicto, ya no es necesidad de ser sentenciado, ya se evita el tener antecedentes penales, principalmente, que es lo que mucha gente dice, no, es que yo no quiero tener antecedentes. Bueno, se evita ser sentenciado y evitar tener antecedentes penales. Bien. ¿Y en qué etapa del procedimiento, llámese carpeta de investigación hoy? Digo, antes todo el mundo decía la averiguación, previa. Hoy vamos a hablarlo ya concretamente, la carpeta de investigación, o en qué parte del procedimiento, ya en un juicio, en dónde se pueden utilizar estos mecanismos alternos de solución de controversias. Me reitero, en el juicio, antes de ser que se vaya a juicio inicial, juicio oral, antes de que lleguemos a esa etapa, se hace la propuesta, puede ser por alguna de las partes, la misma autoridad puede ser quien la incite, que es una obligación incitarlos a solucionar esa controversia. Y cuando era el sistema tradicional, o lo que conocemos sistema tradicional, que la gente anteriormente era consignado, mandábamos el expediente, se iba la persona recluida, puede hacerse todavía, pero hasta antes de que se dicten conclusiones. Bien, ya escucharon, amigos, estos mecanismos alternos de solución de controversias. La factibilidad de resolver un problema antes de llegar a un juicio, la factibilidad de que el denunciante pueda querellarse en contra del imputado, y de esa manera podríamos resolverlo. No me queda una duda, más bien la pregunta es, los medios alternos de solución de controversia hoy buscan la reparación del daño. Así es. ¿Qué tan factible ha sido en su experiencia prestando el servicio en la institución el que la gente esté resolviendo problemas reparando el daño? Mire, ha sido muy satisfactorio, porque anteriormente la gente se negaba. Realmente se le hace una invitación a la ciudadanía que se acerquen a uno como autoridad para que conozcan estas soluciones. La gente lo desconoce en realidad, y no sabe que con ese mecanismo puede terminar rápidamente su conflicto y obtener su reparación del daño. En esta ocasión, bueno, pues ha sido satisfactorio, porque muchos asuntos que actualmente se siguen manejando, pues la gente vuelve a lo mismo. En un ejemplo de propiedad en daño, ¿no? Daño en propiedad ajena, decía, pues yo no lo voy a pagar, que haga lo que quiera, o muchas veces la parte afectada por un dictamen, decía, pues yo quiero que me pagues lo que te dice tu dictamen, yo traigo el mío, tengo manos de obra, hablando un ejemplo de Comisión Federal X. Bueno, pues no puede ser que la gente tenga que pagar lo que la otra dice como tal, sino si vamos a lo que era realmente la ley, pues tendría que apegarse a un dictamen pericial. Y eso es lo que se tenía que pagar. Ahora, en la actualidad, ya no hay necesidad de llegar a eso. Desde que ya está la denuncia, se le llaman las partes, se le hace la propuesta, y evitamos toda esa serie de diligencias innecesarias en cierta forma, porque si logramos el resultado de la reparación del daño, pues ya vamos a hacer menos diligencias, y no es por hacerlas, sino por tener un resultado favorable para la víctima y menos afectado, en este caso, para el imputado. Constitucionalmente, anteriormente, antes de las reformas de 2008 y demás, los medios alternos de solución de controversias o mecanismos, quiero pensar que ya existían, todo el tiempo han existido. Así es. Para eso teníamos a ese conciliador. Mire, sí había el conciliador, pero no como tal se desprendía esa figura, porque muchas veces esas soluciones o esos conflictos se solucionaban ante uno mismo como autoridad. Teníamos la propia facultad de citar a las partes, de plantearle el problema a quien no lo conociera, en este caso al 100% al imputado, cuáles eran los beneficios o las ventajas que podrían tener, y uno mismo intervenía en esta situación. Ahora, en la actualidad, bueno, ¿qué pasa? Que ya hay un órgano desconcentrado, ya hay una persona especializada que se dedica precisamente a derivar esos asuntos, tratar de resolverlos de la mejor manera posible. ¿Hay algún centro específico que se dedique a estos mecanismos o que atiende estos mecanismos de solución de controversias? Sí, cada dependencia tiene un órgano desconcentrado para ventilar todos los mecanismos alternos de solución, tanto el Poder Judicial como las propias Procuradurías. Y en este caso, específicamente, la PGR, todo el mundo dice, no dice la Procuraduría General de Justicia de la República, dicen la PGR, y tiemblan y se esconden y dicen, híjole, escóndete, ya nos vamos.
¿En dónde se encuentra el centro de Lo mediación? que pasa es que en cada área ¿Sí? hay un facilitador. Entonces, por ejemplo, las áreas que actualmente se manejan en el nuevo sistema y que son los que hacemos las derivaciones, es la UNAI, que es Unidad de Atención Inmediata, que son delitos de querella, patrimoniales, que son de manera pronta y expedita la determinación. Está WIL, que significa Unidad de Investigación y Litigación, que son aquellos que todos los asuntos que ya está acreditada la responsabilidad y que son susceptibles de llegar a juicio y que no pueden ser de mecanismo alterno, bueno, está esta área y están los propios jueces quien pueden hacer esta situación. Y en esa área, perdóneme, en esa área que dice usted, ¿a WIT o a...? UNAI o WIL. La UNAI. Y ya la carpeta de investigación se integró y ahora resulta que dice el imputado, ¿sabes qué? Vamos a resolverlo, no quiero mayor problema. ¿Pueden pasar al mecanismo? Sí, precisamente, incluso dentro de las carpetas que es de la Unidad de Investigación y Litigación, si están como un acuerdo ambas partes de llegar a ese conflicto, se puede ventilar sin llegar a juicio. Entonces, uno mismo como autoridad, desde el momento que recibe la denuncia, inicia la querella, se da cuenta si ese tipo de asunto que se está iniciando es susceptible de ventilarlo a un mecanismo, porque no todos los asuntos pueden ser así. Los delitos que nos permiten llegar a ese mecanismo son todos aquellos que sean culposos, que sean de daños patrimoniales, pero lo que no nos permite es que sean de violencia familiar o los similares. Por ejemplo, en el maltrato de los menores con los maestros es un ejemplo similar a una violencia familiar. En este tipo de asuntos no caben los mecanismos alternos de solución o en un delito grave. Me voy a oír mal, pero creo que es justo preguntarlo. ¿Por qué ahí no se puede llegar a una solución? Precisamente porque como son unos delitos graves, es violencia familiar, trae una afectación psicológica, no nada más es un quebranto patrimonial que tengamos. Aparte de la afectación patrimonial que pudiera haber derivado, hay una afectación también psicológica, hablando en el caso de la violencia familiar y en el caso de los menores que han sido maltratados por los propios maestros. Pero si para la reparación del daño en las situaciones de la psicología se establece o el juzgador establece incluso que la persona imputada y que resulta ser responsable del delito que se le imputa tendrá que pagar el tratamiento psicológico de la víctima. Sí, pero estamos hablando que son delitos de querella, que sean culposos. En este caso, con la violencia familiar, no sería un delito culposo, es un delito doloso. Entonces, eso no nos permite llevar a un mecanismo, solamente que sea un delito culposo, no doloso. Recuerden, amigos, delitos de culpa, no de dolo, no aquel que lo quiere cometer. Pero mucha gente dice, pero ¿por qué no? Oiga, ¿por qué? Si con ellos lo hicieron, ¿por qué conmigo no? Sí, pero porque resulta que en un delito culposo no tenemos la intención de provocar ese daño, a diferencia que un delito doloso lo hacemos con toda la intención de provocarlo. Entonces, una persona que no tiene la intención de hacer un daño, bueno, pues debe tener un beneficio a alguien que realmente está provocando un daño con toda la intención del mundo. No puede ser exactamente la misma beneficio de uno y de otro. Esa sería la diferencia. ¿Por qué no es susceptible de entrar a un mecanismo? Porque lo estoy haciendo con toda la intención. Si soy susceptible de tener o de terminar ese conflicto, no era mi intención, a lo mejor ni cuenta siquiera me di que cometí ese delito. Pero fue mi culpa por una distracción probablemente, ¿no? Posiblemente. ¿Qué recurrencia hay con los maestros? Digo, para que le hagamos alguna recomendación a los maestros, porque además hoy en día es increíble cómo ha efervecido esa temática de los maestros y de los jóvenes, de los niños, a todos niveles, universitarios, preparatorianos, secundaria, primaria, el jardín, la guardería. Y hay que recomendarle a los maestros. Sí, sobre todo los maestros muchas veces creen que cuando hay un maltrato al menor, la gente no se va a dar cuenta, ¿no? Actualmente los niños ya están muy despiertos, los mismos alumnos se llegan a grabar entre ellos, el maestro no cree tal vez que pueda ser grabado, sin embargo sucede, pero tampoco es una facultad que tenga, se supone que están para enseñar a los alumnos, más no para maltratarlos, ¿no? Si ellos creen que con un jalón de orejas, un pellizco, no van a tener un problema, al contrario, es un problema grave que pueden tener, que no les da esa facilidad de tener un mecanismo alterno de solución. Ese conflicto que hay entre los padres de familia del menor contra el maestro, se tiene que ventilar en un juicio, definitivamente. Amigos y compañeros profesores, dicen por ahí algunos, educandos, educadores,
¿cómo se les llama a las de la guardería que cuidan a los niños? Se me fue el De hecho, nombre. son educadoras. A los puericulturistas, a toda aquella gente que imparte la educación a cualquier nivel, tengan cuidado. No se metan en problemas, los invitamos a que no se metan en problemas, para que después no tengan que estar requiriendo el servicio del abogado. Y además de todo, ya escucharon, es un delito grave, es un equiparable al maltrato infantil, y entonces vamos a acabar en la cárcel. Amigos maestros, la recomendación es: hagan su chamba como debe de ser, eduquen a los jóvenes como ustedes aprendieron y como ustedes saben. Evitémonos problemas, porque si no nos vamos a tener que ir a sentar a declarar ante el Ministerio Público o el fiscal. El Ministerio, bueno, es fiscal, actualmente ya es un fiscal. Ya escucharon, amigos. Bien, doctora, y partiendo de toda esta generalidad, o concluyendo con toda esta generalidad de estos mecanismos alternos, ¿qué tan viable ha sido o qué tan buenos resultados nos ha dado todo esto del mecanismo de solución de controversias? Pues le reitero, han sido satisfactorios, se han podido determinar muchos asuntos ante la Fiscalía, no ha habido necesidad de llegar a juicio, la gente como que está tomando un poquito más de conciencia, evitarse, por decirlo así, llegar a un problema mayor. Podemos evitar con esto, como le dije, tener unos antecedentes penales, el ser cumplir una sentencia, ha sido resultados favorables. Bien, ya escucharon a la doctora Guadalupe Cruz Jiménez, doctora en Derecho Constitucional. Amigos, si tienen un problema, acudan, acérquense al Ministerio Público, que todos así lo conocemos, hoy al fiscal, acérquense a la persona que representa a la autoridad y busquen la manera de resolver esa problemática antes de que haya una querella, antes de que su carpeta de investigación avance, antes de que lleguen a juez de control, antes de que digan: ¿cómo no me arreglé, verdad? Así es. Digo, suena feo, pero esa es la realidad. Me hubiera yo arreglado, hombre, hubiéramos llegado a un convenio. Ya ve, abogado, porque además, seguramente usted lo ha visto, que algunos abogados, hay la forma de llegar al arreglo, pues, pero los abogados no quieren. Pues no, lo que pasa es que yo creo que están por falta de información, ¿no? Es una falta de información y llamémosle también falta de capacitación, porque a veces es lo más sano para el cliente, muchas veces no creo yo que lo hagan, pero bueno, tal vez se oiga mal, ¿no? Lo hacemos por dinero, porque el cliente, yo veo que tiene dinero, pues le voy a cobrar esto por este juicio, en esta etapa va a ser esta cantidad, cuando no debería de ser así. Como profesionales no deberíamos de ser así, deberíamos de darle lo que es el mejor trato al cliente, la mejor solución para él, pero bueno, esto yo considero que es falta de capacitación. Amigos abogados, levantemos la figura del abogado y evitemos que nos digan todos esos chistecitos o sobrenombres que nos ponen a los abogados. El último que me dijeron que qué tan derecho era yo, si era como el plátano o cómo, ¿no? Y le digo: híjole, amigo, el plátano ya nace chueco, yo tal vez me hice chueco, pero no es así. Vamos a enaltecer la profesión del abogado, vamos a ayudar. ¿Qué les recomendaría a usted, doctora, a los amigos litigantes, a todos los abogados que nos siguen en redes sociales y a todas aquellas personas que tienen un problema? Pues les reitero que se acerquen a la autoridad, que analicen el tipo de problema que es algo que podría ser muy sencillo viéndolo como autoridad, que se podría solucionar de la mejor manera y que no lo dejen a la deriva de que a lo mejor pues yo puedo más o por qué voy a dejarme de él, ¿no? No es de que se deje uno de la otra persona, simplemente es evitarnos un problema mayor, analizar qué es lo que más nos conviene o qué más lo que conviene al cliente. A lo mejor muchas veces lo que le piden como reparación del daño no sea lo justo, ¿no? Si no es lo justo, bueno, pues tenemos una segunda oportunidad de llegar a ese mecanismo que es entre el propio juez, que él al ventilarse esa situación ante su presencia y darse cuenta cuál es el tipo de delito, y si no se ventiló ante la fiscalía, bueno, tienen una segunda oportunidad de poderlo hacer. Pero si no se hace ahí, pues las consecuencias podrían ser otras, ¿no? Creo yo que no se trata de quién gana o quién pierde. Se trata simplemente de ver lo mejor, de ver qué es lo que más me conviene y tal vez, ¿por qué no?, reconocer mi error. Me equivoqué. Dicen muchos por ahí: híjole, creo que sí la regué. Mejor voy a llegar a un buen arreglo que a un mal pleito. Así es.
Bien, esta fue nuestra temática de los medios alternos de solución de controversia con la doctora Guadalupe Cruz Jiménez. Amigos, vamos a un corte comercial y regresamos para pasar a nuestro siguiente tema con nuestro siguiente invitado, que es el suicidio en adolescentes menores de 16 años. Vamos a un corte y regresamos. Regresamos de este corte comercial, mis amigos, en redes sociales. Una vez más, no quiero seguir avanzando el programa sin saludar a Rosario Camaño, que se unió. Elsa, muchas gracias por unirte. Angélica Hernández, muchas gracias, muchos saludos. Carmen Sánchez, los saludamos. Y a todos los amigos en redes sociales, no olviden que pueden este programa volver a retransmitirlo. Estábamos hablando, hemos ya tocado dos temas muy interesantes, que es el segundo foro internacional que se va a llevar a cabo en la Ciudad de México a través de CREMSES y CECIJUC, Foro para la No Discriminación. Pero además otros temas se van a tocar de relevancia. También hablamos de los medios alternos de solución de controversias, que amablemente la doctora en Derecho Constitucional Guadalupe Cruz Jiménez nos vino a platicar un poquito. Ella se desempeña en una de las fiscalías de la PGR y con mucho agrado nos ha comentado que mucha gente se ha acercado a resolver sus problemáticas a través de los mecanismos alternos de solución de controversia. Y bueno, habremos de felicitar entonces a nuestras autoridades, porque sí hemos ido avanzando, los avances sí se ven, nada más que poca gente los quiere hacer saber. Bien, ahora vamos a platicar otro tema muy interesante y que es de gran relevancia e interés para todos los jóvenes. Pero no solo los jóvenes, los niños, los jóvenes, los adultos. Y para tratar el tema se encuentra con nosotros, el médico traumatólogo y ortopedista Marco Antonio Torres. Él nos va a tratar el tema el suicidio en adolescentes menores de 16 años. Doctor, te damos la más cordial bienvenida una vez más a este tu programa con la ley en la mano oficial. Y fíjate que estábamos platicando qué tan relevante, qué tan interesante es y cuántos jóvenes se quitan la vida porque los regañó su mamá, porque su papá los corrió de la casa, por un problema sentimental, por un problema social, o hoy como todos lo conocen, porque les hacen bullying. Y no sé qué otras tantas cosas más, doctor. A ver, ¿por qué nos platicas el tema? Bueno, buenas tardes por la invitación y agradezco la oportunidad de tocar este tema. Yo soy médico traumatólogo pediatra. En la actualidad, el problema del suicidio en niños y adolescentes es un problema que no es un problema de salud para la comunidad médica, no es un problema muy grande, pero el tema es un tema muy expectante, muy espectacular cuando se llega a presentar y sobre todo cuando le afecta a gente muy cercana a la gente que llega a tener este tipo de experiencias, ¿no? Yo en la actualidad veo más bien a los pacientes que tienen secuelas por intentos de suicidio, ¿sí?, fallidos, o
prácticamente las ideaciones suicidas, ¿no? Nosotros, por ejemplo, para empezar, deberíamos de definir qué es el suicidio. La Organización Mundial de la Salud define el suicidio como un acto letal, un acto letal en el que el individuo trata de buscar un resultado de acuerdo a lo que él espera. Es un acto abrupto, un acto inmediato, pero para que este acto se pueda llevar a cabo tiene todo un contexto, tiene toda una problemática atrás, que es de la que vamos a comentar para poder entender este tema. Si es cierto, los niños casi no realizan el suicidio. ¿Por qué no realizan el suicidio? El niño pequeño no tiene conciencia de lo que es el suicidio. El niño apenas empieza a tener conciencia de lo que es la vida y de lo que es la muerte. Pero esto viene siendo a los 10 años de edad. Entonces, muchas estadísticas suprimen los casos aislados de suicidio en niños pequeños. Donde ya se hace un estudio más completo es cuando el paciente con intento suicida es un adolescente o es un joven habitualmente de ambos sexos, ¿sí? Entonces existe una problemática muy particular en cada uno de los casos. No es el mismo caso en todos, pero sin embargo este problema lo tenemos que abordar porque tiene muchos factores, ¿no? Tiene muchos factores de riesgo, tiene muchas situaciones que si las vamos desglosando, vamos a entender y buscar la solución o buscar las soluciones más pertinentes. No son soluciones únicamente médicas, sino son soluciones que tienen que ver con la participación social, con la participación familiar, con la participación de los profesores, con la participación de los compañeros, de los amigos, de los hermanos, de la gente que está más allegada a esta persona que está sufriendo un problema grave de depresión, porque este es el contexto de todos los pacientes. Bien, para emitir todo este tipo de comentarios y juicios, nuestro amigo el doctor Torres es, como dije, médico traumatólogo y ortopedista egresado de la UNAM y cuenta con una maestría en alta dirección. Actualmente es jefe del servicio de traumatología pediátrica del Hospital Magdalena de las Salinas. El suicidio en adolescentes, 16 años. Doctor, uno de los factores tú comentabas que es el familiar. ¿Cómo la familia influye para que un joven pueda llegar al suicidio a tan temprana edad? Creo que debemos inicialmente primero comentar que hay factores de riesgo. Estos factores de riesgo vienen siendo desde factores biológicos, factores genéticos, factores sociales, factores familiares, e incluso ya se comentaba el bullying. El bullying es un término en inglés, ¿sí? Pero en español viene siendo el acoso, ¿sí? El sometimiento, y habitualmente esto es entre pares. ¿Qué quiere decirnos con decir con pares? Compañeros de su misma edad, compañeros de su mismo nivel y compañeros que van a permitir en un momento tener que la personalidad de esta persona es una persona vulnerable. Entonces, como es una persona vulnerable, tiene algún defecto físico, algún defecto que es tomado como pretexto para someterlo y estarlo sometiendo constantemente. Esto puede repercutir en que él tenga una baja autoestima, falta de comunicación con sus familiares y en un momento no puede resolver el problema presente, ¿sí? Y eso le crea una angustia y una depresión, que si esta depresión no se corrige en un tiempo inmediato, se va a acumular y en un momento va a dispararse y va a desencadenar un acto suicida, que puede ser fallido o puede resultar en lo que él
experimentó y llegar a lograrlo. Pero pudiéramos establecer un término, doctor, refieres que tendría que resolver ese problema en un término. ¿Cómo podemos establecer ese término? Porque a lo mejor el joven el adolescente tiene una problemática emocional dentro del entorno familiar y tiene que acudir a un tratamiento psicológico y demás. Ese término al cual podríamos llegar, ¿cómo lo podemos establecer? Porque a lo mejor hay jóvenes que dicen, bueno, tiene 16, 17 años y tiene que ir al psicólogo, tiene un problema que no ha resuelto familiarmente y le está afectando emocionalmente, que le va a llevar a generar, a llegar al suicidio. ¿Cuándo? Primero tendríamos que, te pediría de favor si nos dices, ¿cómo podríamos detectar este tipo de problemas? Y luego, ¿cuál sería el término que tendríamos que, en el cual tendríamos que estar o ver para que nuestro adolescente le podamos ayudar y no tenga que llegar a esa decisión tan fatal? En estudios que se han publicado tanto en México como en el extranjero, la población en general, entre el 15 y el 20% de la población sufre de algún grado de depresión. Y el paciente que recibe ayuda o si recibe orientación, obviamente va a resolver ese problema. El problema es para la gente que no puede resolver ese problema, no cuenta con familiares, no cuenta con servicio médico, no cuenta con una orientación y no cuenta con una información que le permita tomar una decisión. ¿Cómo pueden detectar que el paciente es depresivo? Uno de los datos iniciales del paciente depresivo es un paciente que tiene a veces trastornos en su personalidad. Uno de los trastornos de personalidad a veces más comunes asociados es por la intoxicación, por el uso de alguna droga o el uso de algún medicamento que en forma indirecta le va a ocasionar un estado de depresión. ¿Y el alcoholismo qué rol juega en esos términos? En términos de sustancias tóxicas, la cantidad es muy importante en mencionarla, ¿no? Generalmente cuando uno se droga o uno ingiere bebidas alcohólicas, lo hace de manera inicial con pequeñas dosis, pero conforme va uno tolerando más ese tipo de sustancias, se va haciendo uno más desde el punto de vista adictivo psicológicamente, ¿sí? Y en ocasiones puede suceder que no tienes control de esa intoxicación y va más allá de tus límites normales. Pierdes el sentido de autocrítica, el sentido de autoestima y sobre todo empiezan a salir a flote muchas frustraciones, muchos complejos no resueltos. Si tenemos alguna problemática familiar, se puede agudizar con este tipo de drogas. Y si el paciente ya tiene una personalidad, se le llama tipo esquizoide, tiene algún trastorno, ya sea genético o biológico, entonces se conjuntan y van a desencadenar un acto suicida, ¿no? Yo soy un papá que me voy a trabajar todos los días, mis hijos se quedan en casa, creo yo, y resulta que uno de mis hijos ingiere en exceso bebidas embriagantes porque ya lo toleró. Me he percatado, no me he percatado de la situación y tal vez incluso ingiere algún fármaco. Hoy el alcance que tienen los jóvenes de las drogas es increíblemente sencillo. Entonces, pero no me he percatado y no me doy cuenta que mi hijo está en una situación depresiva. ¿Cómo puedo yo identificar si mi hijo está en una situación depresiva que lo puede llevar al suicidio por consumir drogas porque además igual las dos cosas, por consumir en exceso alcohol? Bueno, aquí lo que sucede es una problemática de tipo familiar. Inicialmente yo creo que ese es el fondo de esta situación. Hay una falta de comunicación, una falta de confianza en expresar
los problemas o las situaciones que le están ocasionando un estrés, una depresión o una situación de bullying. Esa sería una. La otra es que habitualmente el paciente tiene un rendimiento escolar bajo, empieza a descuidar sus actividades personales, su cuidado personal, sus actividades escolares, puede también descuidar alguna actividad deportiva, algún cuidado en el hogar, el cuidado de su cuarto, de su ropa, de su entorno. Entonces son datos en los que uno como padre, uno como maestro, puede detectar que el paciente tiene alguna problemática. Si nosotros nos acercamos a este muchacho, podemos ver que puede cursar en una etapa de depresión. Generalmente todos, cuando estamos en edad escolar, tenemos una etapa depresiva. ¿Por qué? Porque hay materias, hay situaciones que nos son difíciles y para nosotros nos crea una angustia. Pero si estudiamos, nos orientan, tenemos un asesor, vamos a resolver ese problema. Habitualmente el muchacho o la muchacha que hace un intento suicida es una persona que no le están ayudando, no está recibiendo ayuda. Entonces es ahí donde nosotros debemos de poner más atención. Cuando el muchacho, el joven o la señorita, es que aquí la problemática es, hoy los jóvenes, digo siempre ha sido, ¿no? Pero los jóvenes hoy no platican, no te dicen nada, tienen problemas y tampoco te dicen nada. Y lo único que ellos te dicen es, ay papá, pero es que tú siempre estás ocupado. Mi mamá nunca está en la casa, siempre está trabajando. ¿Y cómo quieres que te platique? Cuando el adolescente está viviendo esta situación, habitualmente busca ayuda en alguien. Y esa ayuda en alguien es identificarse con alguna persona del otro sexo. Generalmente su novia, generalmente una amiga. Entonces es donde ellos expresan sus inconformidades, sus inquietudes, y cuando esto se llega a profundizar, habitualmente el joven o la señorita se hacen dependientes emocionalmente de la otra persona, porque la otra persona los escucha, trata de resolverles sus problemas, pero no se los está resolviendo. Entonces él se vuelve dependiente y esa dependencia lo hace ser más vulnerable. El día que carece de esta ayuda, carece de este apoyo, o hay una ruptura de esa relación, el joven o la señorita puede tomar una decisión inmediata, letal, ¿no? Y eso es porque no se le está ayudando a él. Bien. O a ella. Entonces, ¿cuáles serían los síntomas previos y qué factores son los que influyen para que el joven de una manera contundente decida suicidarse? Mira, a niveles de estadísticas, el hombre en la adolescencia tiene más posibilidades de suicidarse que la mujer, y lo logra en la mayoría de las veces. Y la mujer tiende a tener más intentos de suicida y no llega a consumar ese suicidio. Entonces, en diferentes sociedades, diferentes países, casi es una constante esta situación. Se han hecho más estudios más sofisticados, más detallados, incluso se le da importancia al clima, ¿sí? Por ejemplo, en Rusia, en Finlandia, existen más suicidios que en Grecia, ¿sí? Esto tiene que ver en parte con el clima, pero no es una constante. ¿Qué diríamos de los países tropicales, ¿no? Pero también los países con una temperatura diferente también ocurre el mismo problema. No a esa escala, pero también existe el problema. Entonces, es multifactorial el problema. Entonces, lo que debemos nosotros de investigar o buscar los datos de alarma serían que el padre o el familiar, el maestro, tuviera la oportunidad de detectar o de buscar
¿por qué están ocurriéndose esos cambios en su personalidad? Son cambios muy ostensibles, no son cambios que no se puedan percibir, sí son ostensibles. Lo que pasa que muchas veces nosotros le restamos importancia a ellos y no tratamos de abordarlos. Y bueno, ¿qué recomendarías tú, doctor, para que la gente, y en una palabra o en una pregunta muy formal sería, cómo poder prevenir o evitar este tipo de situaciones? Primero, como padre, que el padre tenga buena comunicación con sus hijos, que sea un buen ejemplo. A veces el mal ejemplo que les damos a nuestros hijos es otro de los factores que también ellos nos critican o ponen de pretexto para tener una situación de depresión y un problema que no resuelven. Ese sería uno. El siguiente es que como padre nosotros vigilemos su rendimiento escolar, vigilemos sus amigos, sus amistades, y si sabemos que ingiere alguna sustancia, consultar a una persona calificada, un médico, un toxicólogo, para que nos oriente y nos diga de qué manera lo podemos ayudar, lo podemos ir desintoxicando. Muchas veces nosotros nos volvemos tolerantes. En la actualidad la autoridad de los padres ha disminuido y la sobreprotección que tenemos con ellos no tiene un límite. Entonces se distorsiona ahí los roles de autoridad. Cuando se distorsionan esos roles de autoridad, se pierde el respeto, se pierde la orientación y se pierde a veces el interés por los hijos o los hijos el interés por los padres. Entonces es un problema que debemos de irlo sospechando en forma temprana. ¿Y cómo podría yo ver o detectar así ya de una manera inmediata? Digo, los hijos son increíbles, a veces ciertamente es que tenemos que comunicarnos, ciertamente es que debemos de tratar de darles un buen ejemplo, pero a veces los hijos te dicen, papá, nunca estás en la casa, siempre te la vives trabajando, y bueno, pues tengo que trabajar porque hay que subvenir todas esas necesidades que en el seno familiar se dan. Hay que pagar escuelas, hay que pagar vestido, calzado, alimentación, todas esas obligaciones que se tienen. Y entonces, bueno, no estoy en la casa. Y resulta que mi esposa no es tan comunicativa, o viceversa. La esposa trabaja mucho. Todas las mujeres, la mayoría de las mujeres actualmente se desempeñan laboralmente en diferentes medios y situaciones. Y el papá está en la casa, que es un fenómeno que también se ha venido dando ya más constantemente. Pero el papá no tiene el mejor de los cuidados, o el papá dice, yo no voy a estar cuidando a los hijos todo el tiempo, y se va con sus cuates. Volvemos al problema inicial. Debemos de detectar qué factores están contribuyendo a que nuestro hijo tenga una depresión. Nuestro hijo va a permanecer más tiempo incomunicado, ¿sí? Va a tener pocas relaciones de comunicación con hermanos, amigos, novias, ¿sí? Profesores, y va a ser su propio mundo individual. Habitualmente lo hace en su casa. Los sitios donde más el adolescente llega a cometer el suicidio es en su propio hogar, porque es donde él se encuentra más tiempo y donde se encuentra solo, ¿sí? Entonces, cuando nosotros detectamos que nuestro hijo o hija se vuelve retraído, incluso podemos sospecharlo en algunos aspectos, por ejemplo, los trastornos alimenticios, ¿sí? Tenemos un hijo que no nos hemos dado cuenta que tiene anorexia o tiene una bulimia, está comiendo más de lo que normalmente debe de comer, ¿sí? Por ansiedad. Entonces son algunos de los datos que nos pueden orientar a pensar de que nuestro hijo o nuestra hija está cursando por una etapa de depresión. No, pues yo estoy muy depresivo porque creo que he subido mucho de peso, he comido de más. Le voy a decir a mi mamá, ponte abusada porque puedo cometer algún suicidio. Vamos a un corte comercial y regresamos con cada uno de nuestros invitados que nos va a dar un mensaje
para ustedes en una conclusión de esta temática tan rápida y tan abierta que hemos hecho de estos 3 temas? El segundo foro internacional, los medios alternos de solución de controversia y nuestro amigo el doctor Torres, quien nos va a dar una recomendación a los padres. Vamos a empezar con él, a los padres, de qué deben de hacer para tratar de apoyar, ayudar a sus hijos y evitar el suicidio. Vamos a un corte y regresamos. Bueno, nuevamente regresamos y ya para terminar el programa, lo que quisiera es resumir y dar unas recomendaciones. La mayoría de nuestro país está en el 50% de nuestra población es una gente joven. Los jóvenes se encuentran en una edad vulnerable. La palabra adolescencia es una palabra que la debemos de conocer o la deben de conocer todos los padres. Significa adolecer. Significa que adolecemos de madurez emocional, madurez mental, madurez física. En esta etapa de la vida es cuando se van produciendo todos los cambios fisiológicos que el organismo necesita. Y es la etapa donde nosotros estamos más vulnerables. Entonces, los padres debemos de estar atentos a este tipo de problemáticas que ocurren en los adolescentes, sobre todo los hombres y las mujeres entre los 15 y 24 años de edad. Una de las recomendaciones que hacen todos los médicos es la buena comunicación que debe de haber entre padres e hijos, la buena comunicación entre maestros y alumnos, y la buena comunicación entre amigos y hermanos de las personas que nosotros sospechemos que tienen un problema de depresión. Si nosotros como familiares detectamos el problema, debemos de acudir con el médico para que nos diga qué factores pueden ayudar o pueden favorecer que nuestro hijo pudiera tener un problema de un acto suicida. Entonces, nosotros parece que el problema lo vemos muy lejano, lo vemos muy lejos de nuestra familia, pero en ocasiones nosotros podemos tomar algunos de los aspectos que ya mencionamos, detectamos trastornos en la conducta, malos hábitos alimenticios y a veces la ingesta de algunas sustancias tóxicas que pueden provocar en ellos algunos trastornos
para tomar decisiones o malas decisiones, ¿no? Muchas gracias. Bueno, en relación a los de tema de mecanismos alternos, yo hago una invitación a toda la ciudadanía que se acerque a las autoridades para que puedan tener asesoría, orientación de cómo pueden dirimir un conflicto de la manera más rápida, sin tener un alcance mayor. Sobre todo que tengamos un poquito de cultura, concienticemos que no es el que yo quiero, o el que yo puedo, o el porque me la hizo, me la paga. Esto puede traer consecuencias mayores que la gente no tiene idea hasta dónde puede parar. A los amigos, colegas, abogados, estudiantes, profesores, pues que se acerquen, concienticen a la gente hasta dónde puede tener una trascendencia el no poder utilizar o el no querer utilizar estos mecanismos. Bien, pues nuevamente hacerles la invitación a que acudan a este segundo foro internacional organizado por CECIJUC. Se les hace la atenta invitación a todos los profesionales, a todos los abogados, al público en general, para que nos acompañen en este magno evento que tendrá lugar los días 24 y 25 de mayo. Y no falten. Aparte, en los días subsecuentes se van a estar dando entrevistas de los diferentes ponentes que vamos a tener en este magno evento. Les reitero la invitación para que nos acompañen. Es un evento de trascendencia internacional. Además, este foro internacional está avalado por la Organización de las Naciones Unidas. Tiene ese reconocimiento oficial y es un evento muy importante que CECIJUC nos trae a nuestro país para que se realice y se lleve a cabo. Contamos con su presencia. Muchas gracias. Bien, amigos, esto fue un programa más de Con la Ley en la Mano Oficial. Temas de relevancia, temas de importancia para la sociedad y para todos ustedes que nos siguen en redes sociales. Como ya dijeron mis compañeros, ahí tienen las 3 recomendaciones de los 3 temas que el día de hoy hemos tratado. El suicidio en los adolescentes de 16 años menores o mayores. Los medios alternos de solución de controversias que hoy o con los que hoy cuenta la ley en este nuestro bello país, México. Pero además, la invitación formal al segundo foro internacional hacia la convivencia intercultural democrática de derechos plurales, género y no discriminación, que está organizando CREMSES y CECIJUC. Los invitamos a una transmisión más de Con la Ley en la Mano Oficial. Por lo pronto eso es todo, les deseamos la mejor de las tardes y hasta la próxima. Te invitamos a que sigas nuestro programa a través de las redes sociales. Con la Ley en la Mano